Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo lo trata las alergias? ¿Cuántos tienen alergia? Levante su mano. Yo. Las alergias vinieron con alegría, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Abra su Biblia en el libro de Mateo 26. Mateo 26. Vamos a solamente leer el versículo 41. Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo cada domingo, llamada Espíritu, Alma y Cuerpo. Y el domingo pasado, como usted bien recuerda, hablamos bajo el tema la debilidad de la carne, ¿verdad? La carne es débil. Y si usted se da cuenta, en el mismo texto de Mateo 26, 41, de ahí extraímos el tema del domingo pasado. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema, el espíritu está dispuesto. ¿Cómo se llama el tema? El espíritu está dispuesto. Vamos a leer este texto y luego vamos a hacer una oración. Amén. Dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi buen Dios, por el privilegio y la oportunidad de venir delante de tu palabra, Señor. Gracias por suplirnos tu Espíritu Santo, mi Dios, tu Hijo, tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta tarde, así como lo hiciste en la mañana. Ayúdanos a entender tu palabra, mi Dios, que tu Espíritu lleve cada palabra que sale de mi boca y lo lleve directo al corazón. Te pido gracia, dame palabras sencillas que se entiendan bien y que podamos, como siempre, irnos a casa con una buena tarea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Espíritu está dispuesto. En la enseñanza anterior, bajo el tema la carne es débil, pudimos ver que la naturaleza de la carne opera en uno de dos extremos. Hablamos de que la carne puede operar en el extremo de la injusticia, que significa alguien que deliberadamente quebranta la ley, alguien que mata, roba, miente, traiciona, o a lo mejor vive una vida deliberadamente en pecado. El otro extremo de la carne es la autojusticia. Y es el problema de personas que piensan que son justos, gente que piensa que es buena lo suficiente para que Dios le permita entrar en su reino. Y vimos ejemplos como el fariseo y el publicano. Se conoce la historia. El fariseo dice: Señor, mira lo bueno que soy. Bueno, esos son los dos extremos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Yo creo que por mucho tiempo hemos escuchado acerca del pecado, y prácticamente nuestra mente siempre se inclina a matar, robar, mentir, adulterar, todo eso, el cual sí es pecado. Pero hemos dejado fuera el pecado de la autojusticia, el pecado del legalismo, ¿verdad? En Pedro, usando un ejemplo, aprendemos cómo la naturaleza carnal se puede ir a uno, o hasta a veces, en el caso de Pedro, a los dos extremos. Y Pedro, cuando Jesús le quiere lavar los pies, Pedro muestra una actitud de autosuficiencia, y a la misma vez Pedro representa allí, o más bien manifiesta, una rebeldía cuando le dice a Jesús, ¿verdad? No me lava los pies. Pero también vemos una falsa humildad en el carácter de Pedro. ¿Qué es una falsa humildad? Bueno, un ejemplo sencillo: cuando alguien tiene una necesidad y tú le dices, ¿necesitas ayuda? Y te dice, no, gracias. Bueno, eso es una falsa humildad, porque sinceramente tiene una necesidad, pero a veces mostramos ese tipo de carácter, y eso es de la carne. Fíjense, Pedro, se va a un extremo cuando Jesús le dice, te tengo que lavar los pies, porque había un propósito muy grande en eso. Pedro, en una falsa humildad, dice, Señor, ¿cómo tú me lavas los pies a mí? De ninguna manera. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y luego Pedro dice, no, si así es, entonces báñame completo. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús lo único que le pidió a Pedro, ¿qué? Que le iba a lavar, ¿qué? Los pies. Entonces, hasta ahí
obedecemos a Dios, hasta donde Él dice, ni más ni menos. Obedecer menos a Dios es pecado, como también exagerar en la obediencia es pecado. Si Dios te dice, dale $20 a un pobre y tú le das 50, bueno, ya te pasaste de la línea, ¿verdad? Y a veces hacemos eso para sentirnos autojustos. Bueno, Jesús le quiso decir a Pedro, porque recuerden que cuando Pedro lo resiste, Jesús le dice, ya ustedes están limpios por la palabra. En otras palabras, cuando creímos en Jesús, el día que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ese día, por la palabra de la fe, fuimos limpiados completamente. Ahora, eso tiene dos partes que lo vamos a ver en la serie. Fuimos santificados 100% en Cristo, no en nuestro corazón todavía. No sé si me doy a entender. En Él somos santos, pero estamos en un proceso de transformación. Cada día tenemos esa prueba en la carne. ¿Cuántos se enojan todavía? ¿Cuántos ofenden? ¿Cuántos? No, vamos a dejarlos ahí, ya está bien. Ya se convierte en un tema de confesión, ¿verdad? Fíjense, Jesús utiliza el ejemplo de limpiados, le dice, ustedes están todos limpios por la palabra, aunque no todos, ahí estaba Judas. Y obviamente Judas era uno que seguía a Jesús, pero que todavía no le había dado su vida a Jesús, no era salvo, Jesús lo dice ahí. Pero Judas representa a alguien dentro de la iglesia que no le ha entregado su vida al Señor porque ama otras cosas, ¿verdad? Judas es como la cizaña. Ezequiel 36:25, fíjense lo que dice el profeta Ezequiel. En la promesa del nuevo nacimiento, vemos que hay tres versículos, mejor dicho, en Ezequiel 36. Cuando Nicodemo habla con Jesús, Jesús le dice, es necesario que nacer de nuevo. Ya hablamos de ese tema. Y Ezequiel es donde encontramos esa profecía del Antiguo Testamento de lo que significa nacer de nuevo en Jesús. Ahora, en el versículo 25, 26 y 27 vemos el proceso un poquito más detallado de lo que significa nacer de nuevo. En el 25, Ezequiel 36, aparece la limpieza del agua. En el 26 aparece donde Jesús dice, le daré una mente y un corazón nuevo. Y en el 27 es donde el Señor dice, y depositaré mi espíritu dentro del creyente. Bueno, en el 25 nada más vamos a leer ese texto. Fíjense lo que dice el profeta Ezequiel. Acuérdense que es un texto apuntando al nuevo nacimiento, ¿ok? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es decir, todos los pecados del corazón, de los deseos, los pensamientos, las palabras, todo. Dice, y de todos vuestros ídolos, y os limpiaré, dice. Ahora, aquí vemos que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ya ustedes están limpios, así como dice Ezequiel, por la palabra, pero cada día tienen que lavarse los pies. Y la razón por qué Jesús dice eso es porque todavía estamos en un mundo corrupto, todavía tenemos un corazón engañoso, y cada día de cierta manera pecamos, de alguna manera pecamos, aunque no sea intencional. Pero la confesión de pecado, estar en la palabra, la oración, el servicio a Dios, dice que su sangre nos limpia de toda maldad y nos vamos lavando los pies en el camino. Amén. Bueno, por esta causa, Jesús es que le dice a Pedro, le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después, más adelante. Bueno, la carne, mis hermanos, puede manifestarse, como ya vimos, de uno de estos dos extremos. Por un lado podemos ver rebeldía, podemos ver libertinaje, gente que, bueno, son las personas que usted apunta el dedo. De repente usted va por la calle y ve una muchacha muy bonita, pero en libertinaje sexual, y tú dices, ay, qué pena. Y a veces podemos decir eso de una manera muy autojusta, de que yo no haría eso. Bueno, ese es el otro extremo de la carne. ¿Sí ven la diferencia? Quizás tú no eres una persona borrachona, drogadicta, en libertinaje sexual, a lo mejor no. Pero nos podemos ir al otro extremo de pensar que somos mejores que ese tipo de persona. Un extremo es, podemos decir, aborrecer a Dios. Es el grupo de ateos, incluyendo los que dicen, no me interesa el Señor, no quiero nada, no tengo nada que ver con su palabra. Eso es un grupo. Pero luego está el otro grupo, y es el grupo extrarreligioso que piensa que va camino al cielo por su vida, por su forma de ser, porque es buena, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que queda claro que todos los que estamos aquí entendemos fundamentalmente lo que dice el Evangelio, que somos salvados por medio de la fe, sencillamente, sin obras. Somos salvos sin obras, pero una vez recibimos esa salvación, debemos de vivir en esas buenas obras. Y ahí es donde Dios comienza a juzgar al cristiano. Pudimos ver en el libro de Romanos, por ejemplo, dice que la carne, o podemos decir la naturaleza carnal, es enemiga de Dios. Ahora, recuerden que ya estudiamos que la naturaleza carnal sencillamente son las obras humanas. Y no necesariamente me refiero a mentir, robar, matar, adulterar. Cuando una persona dice que puede agradar a Dios en sus obras, porque es buena, es una obra carnal. Así dice la Biblia. ¿Usted cree la Biblia? Bueno, dice que la carne es enemiga de Dios. Y algunos dirían, miren, me detengo un minuto por la siguiente razón. Cuando hablamos con la gente que no conoce a Dios, hay una conversación que a veces se pierde mucho el sentido de lo que la persona en verdad quiere decir. Por ejemplo, si usted tiene alguna tía o alguna persona que no es cristiana, pero que sí piensa que va a ir camino al reino de Dios, pues siempre hay una conversación muy superficial. No, a mí Dios me bendice, ¿verdad? Dios a mí me cuida. Y yo le pido a Dios y Dios me escucha, ¿verdad? Y bueno, esa es la conversación, por ejemplo, de mi mamá, que a lo mejor me está viendo por internet. Y yo le digo, sí, pero el problema es que no somos salvos porque hemos hecho alguna buena obra. O sea, no vamos al cielo por eso. O sea, Jesús derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que cree en la obra de Jesucristo, de que Él es el Señor, recibe el regalo de la salvación. Una vez somos salvos, entonces tenemos la capacidad de vivir una vida justa para Dios. Y aún así nos equivocamos. Aún con todo y Espíritu Santo dentro, pecamos, ¿sí o no? Bueno, la carne, dice la palabra, también es rebelde contra Dios. Dice la palabra también que la carne es débil ante Dios. La carne siempre, mis hermanos, se irá o de un lado o del otro. Libertinaje moral, legalismo religioso. Usted vio ya que utilizamos ejemplos como el hijo pródigo y su hermano mayor. Usamos ejemplos como el publicano y el fariseo. Pero hay un ejemplo que me gustaría usar y es el de Pedro y Judas. Usted sabe que ambos cometieron un pecado. ¿Sí se acuerda de la historia de Pedro que negó a Jesús y Judas traicionó a Jesús? Bueno, hay dos tipos de pecado allí. Hay dos extremos de la carne. Judas, por ejemplo, muestra un carácter de idolatría. Judas era ladrón. Judas era traicionero. Judas era hipócrita, mentiroso, tenía muchas características que hoy día casi nadie le gustaría ponerle Judas a su hijo. ¿Verdad que no? Bueno, yo he visto en inglés que sí le ponen mucho a sus hijos Judas. Yo he visto muchos Judas en inglés, pero los hispanos como que no. Yo no conozco ni un solo, bueno, digo no conozco, no digo que no haya. Pero Judas marcó la historia como tipo Hitler, o Mussolini, o un dictador, o alguien muy malo. Y cuando hablamos de traición, ¿verdad? Inmediatamente decimos el beso de Judas. O sea, es una cosa impresionante. Pero vemos por otra parte el carácter de Pedro. Ahora les tengo noticias. ¿Están listos? Usted pertenece a uno de los dos grupos, o al de Pedro o al de Judas. Bueno, ahí en secreto usted escoge el equipo que va a tomar ahí. Pedro representa el extremo de la carne en la autosuficiencia. Pedro es el típico personaje de yo puedo, yo lo hago, yo voy, yo soy valiente, soy sabio, yo puedo más. Pedro representa la autosuficiencia en su máxima expresión. No necesito a Dios, puede ser una actitud, o cuando no oramos, es una actitud de autosuficiencia. Porque le estoy diciendo a Dios, gracias Señor, yo lo hago, thank you, yo te aviso. En la Biblia, mis hermanos, aparecen muchas historias donde Jesús hace contraste muchas veces entre dos personas y a veces dos grupos. Por ejemplo, usted se acuerda de Marta y María, ¿verdad? Jesús ahí nos enseña o nos da una enseñanza del afán, de cómo el afán menosprecia a Dios, ¿verdad? El fariseo y el publicano, Jesús nos habla del peligro del legalismo religioso.
Y Jesús también nos habla del trigo y la cizaña, cristianos genuinos y cristianos falsos. Así sucesivamente podemos hablar de muchos ejemplos: David y Saúl, Coré y Moisés, Caín y Abel, el siervo fiel y el siervo infiel, las 5 vírgenes sensatas y las insensatas. O sea, siempre usted va a ver en la Biblia contraste. Jesús usa ejemplos. ¿Se acuerdan de los 2 hijos del dueño de la viña? Que uno le dijo: papá, yo voy papá, ¿verdad? Que promete mucho. Y dice la Biblia que dice Jesús que no fue. Y el otro dijo: yo no voy. Sin embargo, dice Jesús, pero el que dijo que no iba, ese fue. Y pregunta Jesús: ¿cuál de los 2 agradó al Padre? Y dijeron ellos: el que fue. Entonces, vemos que lo que Dios mira es nuestra obediencia, no tanto la actitud en el sentido de ay, me gustaría. No, es someternos a lo que dice su palabra. Amén. La Biblia está llena de ejemplos de vivir en la carne como también vivir en el Espíritu. Fíjense, Romanos 3, no lo tienen que buscar, nada más es un ejemplo. Nos dice desde el verso 9 hasta los versos 13 por ahí, que todos a una, humanamente hablando, aborrecemos a Dios. Ahora tome eso como ejemplo en su mente por un segundo. Todo ser humano aborrece a Dios. Todos. ¿Usted cree eso, sí o no? ¿Todos? No habrá alguien por ahí que dice: ay, yo amo a mi Dios. Estoy hablando humanamente, no como cristiano. Bueno, la Biblia, escuche bien, en su sentido contextual general, nos dice que si Dios no hubiese venido a esta tierra, si Dios no envía a su Hijo, si no viene el Evangelio a nuestra vida, nosotros jamás hubiésemos tenido la iniciativa de buscar de Dios. Nadie, mis hermanos, nadie busca a Dios. Dios, dice la palabra, que ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, que el amor que nosotros le devolvemos a Dios es porque primero lo recibimos de Él. Bueno, ese Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, vino a este mundo para darse a conocer. Es por eso que escuchamos a Jesús decir: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única fuente de vida. Y nadie puede venir, dice Jesús, al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a Dios sin Dios. ¿Sí entendieron eso? Por ejemplo, la evidencia de lo que Isaías y Romanos declara, de que todos, hermanos, cuando entendemos esto que estoy explicando, nos pone en una posición correcta ante Dios. O sea, no existe la niña mimada de Dios, ni el hijo bonito del Padre. No, solamente Jesús. Por eso dijo: ahí está mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia. Y todo el que cree en el Hijo, entonces agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en Jesús sí podemos. Pero Isaías, tanto Isaías como Romanos, declara que toda la raza humana aborrece naturalmente a Dios. En su carne aborrecemos a Dios. Miren, Jesús, pongo un ejemplo, cuando enfrentó la cruz, Jesús no solamente sufrió el dolor físico de la tortura romana, sino que Jesús sufrió el rechazo del mundo. ¿Se acuerdan de Juan 1 que dice: a lo suyo vino? Imagínense, los de su misma raza, los judíos en este caso, o linaje podemos decir. El mundo entero, hermanos, rechaza a Dios. Esto a mí me impacta mucho porque cuando un cristiano no ora, finalmente está próximo a separarse de Dios. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros le damos a Dios en retorno viene del mismo Dios. El apóstol Juan nos presenta aquí, hermanos, que todo el mundo en su máxima expresión rechaza al Señor. Vamos a ver un ejemplo en Isaías 53 primero. Isaías 53, versículo 3. Estos textos que vamos a ver son textos que debemos de ponernos en la posición que Isaías está mencionando. Cuando leamos Isaías, hermanos, póngase usted como la persona que rechazó al Señor para que entienda. Como siempre he dicho, ¿verdad? Cuando vemos esas películas de la crucifixión de Jesús, pensamos que los romanos son los malos.
Isaías 53, versículo 3, fíjense lo que dice. ¿Están ahí todos? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí todo es espiritual, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, lean conmigo, el pecado de todos nosotros. 3 frases que aparecen allí en Isaías. Escondimos de él nuestro rostro, eso habla de rechazo. Todos nos descarriamos como ovejas, habla de aborrecimiento. Cada cual se apartó por su camino, habla de abandono. El apóstol Juan señala algo importante, mis hermanos. Juan describe que todos los sistemas terrenales, cuando Jesús fue crucificado, todos los sistemas terrenales aborrecieron al Señor, lo negaron. ¿Se acuerdan que los mismos que iban detrás de él para milagros, los que decían Hosana, luego la multitud decía, crucifíquenlo? Bueno, Juan, en el capítulo 19 de Juan, nos declara 3 cosas importantes que es en esa parte que podemos ver cómo todo el ser humano, todo el sistema terrenal, y esto que vamos a leer se va a repetir en el fin de los tiempos. Juan, el cual vamos a leer en un segundo, dice que el sistema de gobierno y militar rechazó a Jesús, los romanos. Juan dice que el sistema educativo y social rechazó a Jesús, los griegos. Y luego Juan agrega que el sistema moral y religioso, entiéndase, los judíos crucificaron al Hijo de Gloria, al Rey de Gloria. O sea, todos a una crucificaron al Señor. No solamente fueron los que tenían el martillo en la mano con los clavos, no, mis hermanos. Todos le dieron a una la espalda a Jesús. Eso es lo que exactamente, mis hermanos, la iglesia enfrentará en el fin de los tiempos. Un día vamos a enfrentar la misma persecución de Jesús y sus discípulos. Algunos diríamos, yo quisiera ya estar en el reino del Señor para cuando eso pase. Yo quisiera que no fuera en mi generación. Está bien, suponiendo que el Señor nos libre de esa hora. Pero, mis hermanos, tu vida cristiana, tu testimonio, ayuda a la próxima generación. Si no lo vamos a enfrentar nosotros, pensemos en nuestros hijos. Juan 19, 17, miren lo que dice. Juan 19, 17 dice, y él, Jesús, cargando su cruz, dice, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron y con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, esto lo escribió a manera de burla. Escuche bien, esta palabra que Pilato escribió en la cruz, en Jesús, es una burla, pero era una verdad. La gente lo decía de burla, pero él era el Rey de Gloria. ¿Qué escribió Pilato? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Dice luego más abajo, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Es decir, estos son los 3 sistemas gubernamentales de ese tiempo que se va a repetir un día en esta tierra de igual modo, mis hermanos. Es decir, los romanos, griegos y los judíos rechazaron al Hijo de Dios, lo crucificaron. Y cuando pusieron esas 3 en los 3 idiomas, cada uno entendió lo que pasó allí. Y por eso yo digo, vemos en este contexto, que el gobierno, escucha bien, el gobierno, la educación y la religión crucificó a Jesús. Los 3.
Y esos tres tienen algo que ver en nuestro ser. Si usted piensa en el gobierno, bueno, ¿qué hace el gobierno con nuestro cuerpo? Pues nos pone más trabajo, nos sube los impuestos y usted sabe, ¿no? ¿Qué hace la educación con nuestra mente? Nos adoctrina. Hoy le quieren enseñar darwinismo y ateísmo a los niños en la escuela. Y por tercero, la religión, ¿qué hace? Pues obviamente nos lleva a la idolatría. Y todo este gobierno terrenal, mis hermanos, Jesús dice que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Eso dice que Juan 14, eso dice el Señor, Efesios 2 también. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos a una, rechazaron a Jesús. Si usted estuviera en ese grupo, a lo mejor usted hubiese sido uno, a lo mejor yo también. No sabemos. Gloria a Dios por los que creyeron, los pobres en espíritu, los humildes de corazón que escucharon el mensaje de Jesús y le creyeron. Pero vemos ahí como Juan declara estos tres idiomas. Debo explicar, mis hermanos, que el Rey de Gloria tuvo que enfrentar todo esto. Enfrentó el dolor. Usted se imagina, mis hermanos, usted se imagina. Bueno, usemos un ejemplo humano para buscarle como un entendimiento más sencillo. Imagínese cuando usted le hace un favor a alguien y luego le dicen que esa persona está hablando de usted. Algunos se ríen, ¿verdad? Que usted le extiende la mano y luego usted dice, pero fulano me dijo que tú esto y lo otro. ¿De verdad? Si yo le daba de comer. ¿Se siente fuerte en el corazón, sí o no? Ahora, imagínense Jesús sabiendo de antemano que por las personas que él iba a morir, lo iban a rechazar. Y como quiera fue, con el mismo amor, con la misma actitud, soportó hasta el final. El Rey de Gloria tuvo que enfrentar todo esto, pero mucho peor, aún peor que la tortura romana, cargar la cruz y el rechazo del mundo, Jesús enfrentó algo mucho, mucho peor que muchas veces no logramos ver en la Biblia. O sea, sí está ahí, pero hay que sacarlo de los textos. Jesús tuvo una sola queja en la cruz, una sola. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue el que recibió la espalda de Dios y nosotros el frente de Dios. Jesús cargó con todos los pecados en sus hombros por nosotros. Los pagó, murió por ellos. El Padre tuvo que darle la espalda por el pecado. Jesús sintió, mis hermanos, lo peor de lo peor. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, porque esto es algo que como cristianos debemos entender. Los ateos, ellos disfrutan de las bendiciones de Dios. Ya hemos estudiado la gracia común. Todo lo que es bueno, que usted le llame bueno, viene de Dios. La tranquilidad, la alegría, el gozo, la esperanza, el amor, todo eso viene de Dios. Si usted sin ser cristiano siente en algún momento alegría, es porque Dios nos creó para que disfrutemos lo que Él nos da. No tenemos que creer en Él para eso. Los ateos disfrutan de esta vida, de este mundo, del respiro, del oxígeno, del sol, de la lluvia. Si un ateo siembra, Dios le manda lluvia, ¿sí o no? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que Jesús en la cruz experimentó el abandono del Padre. Dios lo abandonó en la cruz. En cierto modo así se sintió, le dio la espalda. Y Jesús sintió, mis hermanos, en un momento todo el sufrimiento posible y toda la ausencia posible de placer, de reposo, de alegría, de paz. El Señor cargó con eso. A veces los muñequitos, las películas nos dibujan un poquito lo que pasó en la cruz, pero la palabra nos dice que Él cargó con nuestra rebelión. Cada vez que un niño hace un tantrum, hace una rebeldía, así como que Jesús cargó con ese dolor. ¿Sí sabía? Jesús cargó con él. Cuando tú te enojas, dice la palabra que el que se enoja con su prójimo es homicida. Jesús cargó con eso. El dolor del pecado Él lo llevó encima. La oración de Jesús en Getsemaní tenía que ver con el propósito de soportar la prueba del dolor, soportar el sufrimiento que Jesús iba a enfrentar en la cruz. Por eso pudo soportar todo. Claro, algunos dirían, no, Él era Dios. Hermanos, acuérdense que era 100% hombre. Por eso oraba, por eso leía las Escrituras, servía, obedecía.
se sometía a las leyes terrenales. ¿Sí está de acuerdo? Eso dice la palabra. Dice que él se sometió a unos padres terrenales, fue un hijo perfecto. Bueno, el Espíritu, Jesús dice, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. De los discípulos de Jesús aprendemos las consecuencias de andar en la carne. Aquí vemos, mis hermanos, que mientras Jesús oraba, los discípulos, ¿qué hacían? Estaban dormidos, estaban durmiendo. Y Jesús le llama la atención y le pregunta. Algunos me han preguntado, pastor, ¿no dice la Biblia cuántas horas debe una persona orar? No hay un texto que diga, ¿verdad?, cuánto se debe orar, qué tiempo. Y yo le digo, bueno, no dice el tiempo así máximo, pero el mínimo sí dice. Jesús dice, ¿no han podido orar ni una hora? Dice, ay, pastor, yo que oro nada más 5 minutos a la semana. Por eso está pasando lo que está pasando. ¿Por qué es tan importante la oración, mis hermanos? Jesús fue un modelo perfecto de la oración. ¿Qué les recuerda estas frases que le voy a mencionar? 6 frases que usted se va a acordar si ha leído la Biblia. Número 1, cuando dice a un tiro de piedra. ¿Sí sabe lo que significa eso? A un tiro de piedra. Que Jesús, es una distancia que Jesús se iba a orar. O sea, la Biblia nos narra cosas para que tengamos una idea. Si usted toma una piedra y la tira con toda su fuerza, más o menos es una distancia que Jesús tomaba para apartarse de la gente. Frases como se apartaba de la gente. Frases como después de despedir la multitud subía al monte. Lo cantábamos hace un momento. Frases como levantándose muy de mañana, antes que rayara el alba. Frases como se retiraba a lugares solitarios. Frases como adelantándose se postraba. Jesús, mis hermanos, es el modelo perfecto de vivir una vida de oración en el Espíritu. Si Él, siendo Dios encarnado, vivió así, ¿cómo deberíamos de vivir nosotros, hermanos? ¿Sabe que yo no tengo que ser ni adivino, ni tengo que tener discernimiento para saber que la iglesia, la lucha más grande de la iglesia es la oración? No tengo tiempo, no sé cómo orar, cuando me puedo a orar no sé lo que voy a decir. No estamos en la oración. ¿Y sabe qué? A las personas que oran se le ve aquí. Algunos van a sacar el espejo, van a hacer así. Mateo 26, capítulo 26, verso 38. Las personas que oran, obviamente son personas espirituales. Mateo 26, 38. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, les dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo, y dijo a Pedro, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Hermanos, ¿usted quiere ver la manifestación de lo que es la carne? Pedro, no hace un momento muy lejano de este texto, le prometió a Jesús que daría su vida por él. ¿Sí o no? Señor, mi cabeza doy por ti, Señor. Sin embargo, Pedro no podía ni quedarse despierto para Jesús. Ahora, yo quiero que usted note la promesa de la carne y el cumplimiento. La promesa de la carne, ¿cuál es? Yo voy a hacer para Cristo y yo voy a servir y voy a santificar mi vida y quiero y hago y palabras. ¿Cuál es el hecho de la carne? Faltarle a Dios, aborrecer a Dios, negar a Dios. Se queda corto, ¿sí o no? Hermanos, miren, aquí vemos a un Pedro que dice, yo doy mi vida por ti, Señor. Y pasan unos minutos y no podía ni quedarse despierto. Y el Señor le dice, Pedro, ¿no puedes orar ni que sea una hora? El superhéroe se quedó dormido. Le dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo se vence la tentación? Dice Jesús.
orando, mis hermanos, y velando también. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa. La palabra copa aquí representa la ira de Dios. Eso significa la copa aquí. Tomarse la copa es tomar de la ira de Dios. Lo que usted y yo merecíamos, Jesús lo cargó. El castigo, dice Isaías, de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, lo que merecíamos, Jesús lo cargó. Dice: hágase tu voluntad, Señor. Dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Usted se imagina, hermanos, que la iglesia o la salvación de la gente dependa de nuestra fidelidad en oración? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a orar? Levántate a orar. A una hora que estás así con un sueño y ni el intento. Fíjense que me pasó anoche, me llegó a la cabeza, como a las 3 de la mañana, un pastor y una iglesia. Así abrí los ojos y me llegó ese pastor y esa iglesia. Y aquí, por ejemplo, si usted nota, oramos por los pastores. Y casi le mando un texto a Antonio para decirle: vamos a orar por este pastor, pero dije: mejor no. A lo mejor es para mí la encomienda. Pero así de repente, bueno, en ese momento pues comienza uno a interceder, porque uno no sabe lo que está pasando, y Dios te levanta o te toca o te presenta a alguien para que ores. Bueno, Jesús dice que cuando volvió la segunda vez los vio dormidos y no los despertó. Y hay veces que el Señor te puede decir: levántate a orar, y la segunda vez, y ya la tercera viene a tu cama y te ves roncando, como Pedro, ¿verdad? Señor, voy a morir por ti. Dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, porque viene el que me entrega. En Juan 18 vemos el arresto de Jesús, y como Pedro no había velado ni orado, hermanos, escúchenme bien, aquí no solamente es el problema de quedarse dormido para hacer la voluntad de Dios. Pedro se fue a otro extremo. Vamos a ver cuál. Juan 18, verso 4. Vamos a ver el otro extremo de la rebeldía, de la autosuficiencia. Juan 18, verso 4. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Aquí llegaron los soldados junto con Judas a apresar a Jesús. Antes que ellos preguntaran, ya Jesús le habló. Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? Ponga atención a su Biblia para que vea lo que dice ahí. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, el que le entregaba. Escuche lo que dice el verso 6, ponga atención. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué significa esto? Que Jesús se le manifestó como el gran yo soy en un segundo. ¿Y saben lo que pasó? Volaron por el aire y cayeron de espalda en la tierra. Eso significa retrocedieron y cayeron en tierra. Ahí lo dice el texto, ¿lo leyó? Cuando dijo: yo soy, cayeron de espalda en el suelo. Dice el verso 7, volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. A lo mejor estaban, ¿verdad? A Jesús Nazareno, ¿verdad? Limpiándose cuando se pararon del piso ya. Respondió Jesús, dijo: os he dicho que yo soy. Ya les dije, si me buscáis a mí, dice, dejad ir a estos. Si andan en la carne, no van a poder resistir. Verso 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una Biblia debajo del brazo, ¿por qué se ríen? ¿Leí mal? Una espada tenía, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ahora pregunto, ¿Pedro planificó cortarle la oreja? ¿Qué le iba a cortar? Un cristiano fiel que no faltó al culto de Jesús. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Andaba en la carne Pedro, no oró,
no veló, y cuando vino la prueba, ¿qué pasó? ¿Qué salió? La carne, mis hermanos. En la mañana les compartía que cuando veníamos mi esposa y yo en la mañana, como tengo alergia, pues a veces se me olvida recoger la servilleta donde la dejo. Me dice mi esposa, mi amor, cuando use la servilleta, recógela. Y yo, mi amor, tú, y me salió la carne, ¿verdad? Ya me enojé. Y de camino le digo, estaba lloviendo, íbamos así, cada uno con una sombrilla. Mi amor, dime, perdóname. Hermanos, así de rápido sale la carne. Así, en un momento se desconecta uno y sucede algo y sale la carne sola, solita. Pedro se durmió cuando tenía que estar despierto, y cuando tenía que dar la otra mejilla, ¿qué hizo? Le tiró a cortarle la cabeza a Malco, el siervo del sacerdote. Bueno, así reaccionamos cuando no andamos en el Espíritu, hermanos. Cuando no oramos y cuando no estamos en la palabra, viene la prueba. Bueno, algo que pasa mucho en las consejerías, y es algo que es muy normal. Personas que están pasando por momentos difíciles, y yo escucho que me dicen, pastor, necesito un consejo, pero por favor, no me diga que ore. Y yo le digo, si no te puedo decir que ores, tampoco te puedo decir más nada. O sea, prácticamente diciendo, ya yo traté eso y no funcionó. ¿Sabe por qué, hermanos, la gente a veces dice eso? Porque a veces hay cristianos que quieren que Dios le quite el problema. Y la oración no es para que Dios se lleve el problema, como Jesús decía, sino para que lo atravesemos fiel. Esa es la idea. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿acaso no piensas que puedo orar a mi Padre y decirle que me envíe 36,000 ángeles? Yo les pregunto, ¿con cuántos ángeles el Señor acaba este mundo? Con un solo, con uno. Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No crees que si le digo a Dios que me mande una trulla de ángeles? ¿Sabes lo que es una trulla? No, ok. ¿Una pila? ¿Un grupo? Hermanos, trulla es una palabra que está en la Real Academia. En mi país, que dicen, una trulla de gente es mucha gente. ¿Sí sabes o sabe lo que es trulla? Los dominicanos saben lo que es trulla, ¿verdad? ¿Quién dijo que no por ahí? No, dominicanos, hermanos, dominicanos. ¿Sí saben lo que es trulla? Dominicanos, yo sí, no, por si acaso. Tú eres puertorriqueño. Bueno, en fin, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿no piensas que si le oro a Dios envía 70,000 ángeles? Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, es necesario enfrentar esto, hay que atravesar el dolor. Si fuésemos a tomar, hermanos, algún ejemplo de Jesús para perseverar en el camino cristiano, ¿qué usted tomaría del ejemplo de Jesús? Piénselo en su mente y agárrelo ahí por un segundo. En Jesús habían dos cosas que predominaban en su vida. Una de ellas era su obediencia a las Escrituras. Jesús era muy obediente a la palabra, perfectamente obediente. Pero lo que vemos es un énfasis de él a las Escrituras. La palabra dice, porque escrito está. Y número dos, su devoción en la oración. Jesús usa dos palabras claves en el texto que leímos de entrada para hablarle a sus discípulos, y los dos tienen que ver, uno con la palabra y el otro con la oración. Fíjense, principio número uno que Jesús le da a sus discípulos. Número uno, diga conmigo, velar. ¿Qué significa velar? Bueno, es la misma la palabra vigilar, pero la palabra velar significa estar espiritualmente despiertos. ¿Qué significa? Espiritualmente despiertos. Ahora bien, ¿qué significa estar espiritualmente despierto? Usted y yo sabemos que la lucha cristiana no es tanto no mentir o no robar, no matar, porque eso hasta un no cristiano lo puede evitar. ¿Están de acuerdo? La lucha cristiana es permanecer caminando en la palabra, sin que se nos olvide, sin que se nos meta la carne, sin darnos cuenta. Esa es la lucha. La lucha es orar, la lucha es cada día meternos en la palabra de Dios, no leer un salmo, el Salmo 23, ¿verdad? No, un texto al día, meterte en la palabra de Dios, darte un chapuzón, por así decir.
Esa es la lucha cristiana, hermanos. Porque una vez estamos ahí, usted sabe que el día se torna diferente. ¿Sí o no? La palabra velar significa estar despierto espiritualmente. Nos habla de mantener nuestros sentidos, escuche bien, conectados a la palabra. Todo, mis ojos, mis oídos, mis palabras, mis pensamientos, todos sometidos a la palabra de Dios. Ahora, usted diría, algunos dirían, pastor, eso es imposible. ¿Sabía usted, hermanos, que esto de meditar en la palabra, caminar en ella, ese es un estilo de vida práctico? Y cada día, y eso se lo aseguro, cada día que usted practica esto, llegará un momento que usted no va a saber hablar ni pensar sin la palabra. Al principio es una lucha, sí, yo entiendo, cuando somos nuevos. Pero una vez pasan unos años y estamos practicando, es como cuando a usted le recetaron lentes. ¿Sí se acuerdan cuando le pusieron sus lentes? ¿Cuántos necesitan sus lentes? Si no, levanta su mano. Bueno, es como decir, si me voy en mi carro, nunca se me olvidan las llaves del carro. ¿Por qué no? El carro no prende sin llave. El de la casa sí, la casa a cada rato se le olvida. Ay, las llaves de la casa. Pero el del carro no, porque no prende sin llave. La vida cristiana, hermanos, es como esos lentes que ustedes tienen. Si usted los deja, usted dice, no puedo ir a ningún lugar porque me voy a caer o no veo. Bueno, así debemos de mirar la palabra, hermanos, caminar en ella. Todo lo que pensemos, lo que miramos, oímos. Algunos me dicen, pastor, ¿es pecado escuchar música secular? Y yo le digo, como le diría el pastor Chuy, ¿qué onda, mano? O sea, hermanos, todo lo que usted ve y oye es un depósito que va a su mente y finalmente cae en el corazón. Así le contesto a esa pregunta. Ni le digo ni que sí ni que no para que el Espíritu le diga. Todo lo que vemos por los ojos va a nuestra mente y finalmente cae en el corazón. Todo. Por eso es que debemos de tener la palabra para tener un yelmo de salvación, una coraza de justicia, etcétera, etcétera. Amén. Jesús repite esta palabra velad en Mateo 24 y capítulo 25 y la usa de esta manera. Escuche bien. Jesús le dice a los discípulos, ¿a quién? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero que usted conecte esto con estos temas de la salvación que hoy hay, de que si se pierde o no se pierde. ¿Por qué Jesús nos diría a nosotros que velemos porque no sabemos cuándo Él puede llegar? Una persona que dice la salvación no se pierde y luego yo leo este texto y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Velo o la salvación no se pierde? ¿Puedo vivir como yo quiera? Hermanos, la Biblia es clara en lo que dice. Es a cristianos que nos están mandando a velar. De las 10 vírgenes cristianas, así debo decir, 5 entraron. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Si usted batalla con este punto que estoy tocando, ore a Dios y que le traiga confirmación, porque es peligroso. Hay muchos temas en el YouTube que están dañando a los cristianos. Y este texto de velar es a cristianos. Y velar aquí significa que estemos despiertos. Miren, unos textos de ejemplo les voy a dar. 1 Tesalonicenses 5, verso 6. ¿Sabe lo que hacen estos textos? Que nos confrontan en nuestra vida light como cristianos. Cristianos de domingos, eso no existe, hermanos. 1 Tesalonicenses 5, verso 6. Miren lo que dice. Dice Pablo, por tanto, vamos a ver aquí palabras metafóricas, ¿ok? Dice, no durmamos como los demás. Aquí dormir es espiritual, ¿ok? Sino, ¿qué dice? Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, o sea, que andamos en la palabra, eso significa, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. Nuestro corazón tiene que ser un corazón de fe y de amor, y con la esperanza en nuestra mente de ¿qué? De la salvación como yelmo. Es decir, ponte la salvación en tu cabeza, es decir, que nada en este mundo te llene de miedo. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo y tienes una salvación prometida. Sigo leyendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino, lean conmigo, para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿se da cuenta la palabra alcanzar? Significa llegar a, significa que no hemos llegado. Efesios dice para que alcancemos en el día final la redención de nuestra salvación. Romanos 13:11, vamos a leer otro texto ejemplo. Romanos 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, ¿usted conoce los tiempos? ¿Puede usted ver cómo está el mundo? Dice que es ya hora de levantarnos del sueño. En mi país le diríamos, ya es hora de ponerse las pilas, mis hermanos. Hay que ponerse las pilas en el Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, aquí está hablando de un tiempo pasado y futuro. ¿Sí o no? Un día aceptaste al Señor, un día, pero no hemos llegado al cielo. Y por eso dice, falta menos, falta menos, falta menos. Eso significa, desechemos pues, o sea, por eso, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, es decir, en la verdad de Cristo. Dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina el texto? Y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, escuche esto. Cuando un cristiano no anda, no camina en la palabra, nunca se da cuenta cuando Satanás le planta pensamientos. Nunca. Es por andar en la obediencia que contrastamos la mentira. David no se dio cuenta que Satanás lo zarandeó. Pedro se dio cuenta porque ya Jesús se lo advirtió. Ananías y Zafira no se dieron cuenta cuando Satanás entró en el corazón de Ananías y de Zafira. Judas se murió sin saber que Satanás entró en su vida. ¿Saben por qué? Porque nada más veían lo terrenal. Hermanos, yo les he dicho que me ha pasado ahí donde está Emmanuel parado allá atrás. Ya te puse el público a mirar para allá. Yo me paro ahí antes de venir a predicar y estoy orando, estoy pensando, meditando, repasando los textos. Y ahí tengo una batalla espiritual, Satanás sembrándome de todo tipo de pensamientos. Así es, hermanos. Ayer le decía al hermano Alfonso que estamos hablando de un tema. Y usted sabe que los aplausos, usted sabe lo que produce. ¿Qué produce? Ego, ¿no? Y le digo, mi esposa predicaba y las hermanas ahí, gloria a Dios. Y le digo yo al hermano, ahí cuando la gente aplaude hay que orar. Ahí parado hay que orar. Y me dice Alfonso, ¿y qué usted hace, pastor? ¿Adoro al Señor? Porque el enemigo comienza a decir, wow, mira la gente está. Y luego la enseñanza se desvía por orgullo, ¿sí o no? Miren, yo les digo que tuve un día una visión en mi cabeza y ni sabía que era Satanás hasta que Dios me dijo, Satanás está estimulando el orgullo. Me despertó el Señor, hermanos. Y yo estaba listo ya para venir a predicar. Y y eso me había pasado muchas veces. Y ahora lo distingo más. Satanás me habla estimulando lo que él ve en mí como debilidad, el orgullo, ¿sí o no? Y te estimula y tú dices, ¿de dónde salió eso? O sea, no te diste cuenta porque andas vagando en la mente. Pero cuando estamos en la palabra podemos distinguir, hermanos. Podemos distinguir. Pedro, ¿qué sabe Pedro que Satanás le dijo? Saca la espada. Pedro dijo, se armó y sacó y sin pensar. ¿Usted cree que ayunó y oró Pedro para sacar la espada? Salió solita la espada, ¿verdad? La palabra de Dios, mis hermanos, son como nuestros ojos en este mundo de tinieblas. ¿Se acuerda del texto de 1 Corintios 2 que dice, nosotros no somos juzgados de nadie, pero nosotros juzgamos todo? Ese texto significa que por la palabra y el Espíritu entendemos todo, espiritual y lo material. Entendemos los dos mundos. La palabra, como dije, mis hermanos, son nuestros lentes. No basta, hermanos cristianos, solo con leer o estudiar la palabra. No basta, hay un ruidito de niño por ahí, no sé quién es, por favor, si me ayudan ahí, por favor, para no distraerme.
Debemos de ir más allá de leer o solamente estudiar la palabra. ¿Sí entienden? O sea, si no caminamos en la palabra, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso les dije, si usted, ¿cuántos saben lo que son lentes? Levante su mano. Está bien sencillo. Bueno, eso habla de conocimiento. Yo sé lo que son unos lentes, pero si no me los pongo, de nada sirve. De nada sirve. Romanos 8:5, fíjense lo que dice aquí. Vamos sobre el final. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8:5 dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja controlar por el Espíritu, o el que deja que el Espíritu le controle su mente, tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por la mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. La mente humana, mis hermanos, habla de aquellos que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en comer, dormir, sexo y todo lo que tenga que ver con los sentidos de nuestra mente. No importa si somos cristianos nacidos de nuevo, si no vivimos en la palabra, vamos a andar en la carne, así como Pedro. Es por eso que cuando vemos a Jesús insistentemente hablándoles, oren, velen. Hermanos, por eso es que muchos cristianos no se dan cuenta y terminan en apostasía. Usted sabe que abandonar a Cristo no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es progresivamente, dejando de leer la Biblia, dejando de congregarte, dejando de orar. Te vas enfriando y te metes en un mundo y te chupa así como un vacuum, como una aspiradora, y ni cuenta te das. Es cuando estamos insistentemente congregándonos, orando, metidos en la palabra, ocupados en el Señor, que el Espíritu está en fuego encendido en nosotros. Miren, si yo les pregunto, el cual no lo voy a hacer, ¿cuántos de ustedes sienten desde que se dejan de congregar una lucha en su vida, pero impresionante? No tienen que decir amén. O sea, yo lo veo y me lo dicen a la misma vez. Por esto Jesús exhorta a sus discípulos a velar y a mantenerse espiritualmente despiertos. Ustedes vienen a la iglesia, póngale un día a la semana, un día nada más, ¿verdad? 2 horas, póngale como mucho. A las 2:30 están algunos así. Ya termina, pastor, ¿verdad? Pero la semana tiene 168 horas. Y si usted contrasta su vida de la llenura espiritual con lo que sale de usted, o sea, es un poquito así con un montón. La semana tiene 168 horas. ¿Cuántas de esas oramos? ¿En cuántas de esas horas estamos en la palabra? Y por eso muchos están batallando. Aquí vemos que el ataque a la vida cristiana puede venir por dos partes. Número 1, aquí vemos, hermanos, cómo es que somos atacados. Número 1, diga conmigo, tentación. Número 2, persecución. La tentación sencillamente es la oferta para el placer carnal. Eso es lo que Satanás ofrece. Y luego vemos la persecución, que es la amenaza para el sufrimiento carnal. Entonces, usted y yo como cristianos somos atacados por 2 vías. Satanás nos ofrece placer del mundo, esa es una, o nos amenaza de muerte o nos produce sufrimiento. Los discípulos, ¿saben cuántas de estas 2 fallaron? En las 2. En la tentación fallaron porque se quedaron dormidos al no velar ni orar. En la persecución fallaron porque huyeron cuando apresaron a Jesús. La palabra velar, hermanos, habla de mirar, entender y examinar el mundo a través de las Escrituras. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesús, es decir, mi palabra, no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará en él. El que me sigue.
Velar también es mirar todo en este mundo a través de la palabra, pero como una atalaya. Si ve que en una torre de una atalaya tiene 4 ventanas o 4 puntos cardenales para mirar por los 4 lugares, y el atalaya no se puede distraer. El atalaya tiene que estar en todo momento así. ¿Cuántos vieron la película de Titanic? Bueno, ¿se acuerdan la película en una parte que de repente vienen los protagonistas, se están besando, y el atalaya hace así y comienza a mirar para abajo y se entretiene, y cuando se voltea se encuentra con el témpano de hielo enfrente? Bueno, esa es la idea de cuando nos desconectamos espiritualmente. Una atalaya en la Biblia tenía que estar mirando a distancias lejanas. ¿Por qué? Porque si alcanzaba a ver al enemigo de lejos, le daba tiempo a avisarle al batallón para que se prepare para la guerra. Pero si el enemigo llegaba allá y abajo, dice, rey, ay, ya llegó el enemigo ya, o sea. Pero hay cristianos, usted se ríe, pero hay cristianos que es cuando pecan, que se suben a la torre a vigilar, después que caen. Y como no andan vigilando, porque todo aparentemente está tranquilo, cuando caen es que dice, ay, fallé otra vez. Pero el pecado no es tanto el cometido, es el de no velar y de no orar. Amén. Jesús usa otra palabra clave. Diga conmigo, orar. Velar, ya vimos velar, luego orar. La palabra orar sencillamente significa pedirle a Dios, significa presentar una petición de alguna necesidad en particular. Jesús enfatiza insistentemente, hermanos, a los discípulos a que permanecieran en la oración, a que oraran en todo tiempo, como la viuda que iba delante del juez injusto. Jesús le habla a estos discípulos porque él sabía que, obviamente lo que hemos venido viendo, la carne es débil. Ahora, una pregunta que hago, ¿qué sucede cuando nosotros oramos? Usted sabe que la mayoría de los cristianos menosprecian la oración. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos vienen con una lista de peticiones materiales o terrenales delante del Señor y se la presentan, y como Dios mayormente no se las contesta, se le va el ánimo de orar. Dice, no, ya para qué le voy a pedir a Dios si nunca me contesta lo que le pido. Hermanos cristianos, escúchenme, ustedes no se imaginan todo lo que sucede, lo que acontece cuando estamos orando. Por lo menos le voy a decir algunas. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra insuficiencia y debilidad humana. Porque al venir delante del Señor, ¿qué estamos diciendo? Señor, no puedo, aquí estoy. Cuando oramos, reconocemos el poder y la sabiduría de Dios. Él puede todo, Él lo sabe todo. Amén. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia y confianza en Dios. Hermanos, no orar es una actitud de autosuficiencia, porque estamos diciendo, Señor, yo puedo solo, thank you. Llegará un momento en su vida, y yo oro por eso, que usted entienda que sin la oración no podemos sobrevivir como cristianos. Hermanos, yo recuerdo la transición de mi vida cristiana. Yo antes oraba porque tenía que orar, porque era cristiano. Tengo que orar, soy cristiano. Llegará un momento en su vida que usted va a decir, yo no puedo estar sin orar. Si dejo de orar, no puedo seguir. Y usted debe entender eso. ¿Qué recibimos en la oración? Escuche bien, aparte de sus peticiones personales, ¿verdad? La casa, la pareja, el trabajo, la sanidad, que todo eso es válido pedirlo, pero cuando le oramos a Dios, ya leímos en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros, pide por nosotros, recibimos el deseo de cumplir su voluntad. Miren, nada más yo al entender eso me da deseo de orar. Señor, yo quiero tener ese deseo que te agrada de vivir para ti. Pídanselo en oración, pídale un corazón conforme a su voluntad. ¿Qué más recibimos? La guía de su Espíritu Santo en cada decisión. Eso se recibe en oración. ¿Y qué más? El poder espiritual para resistir y soportar las pruebas. Ahora, una persona cristiana que no ore, es obvio que su vida sea un desastre espiritual. Es obvio. Porque sin Dios, usted vio lo que pasó con Pedro y los discípulos, ¿sí o no? Muchas veces nos enfocamos en cosas materiales y terrenales y nos olvidamos la gran necesidad de que Dios nos ayude espiritualmente.
Ya pudimos ver cómo el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, que ni eso sabemos. El Espíritu Santo es el agente divino espiritual que mora dentro del creyente, hermanos. Yo creo que se nos olvida muy a menudo lo grande de eso. ¿Sí entienden lo que digo? El Espíritu de Dios mora dentro de mí, dentro del creyente nacido de nuevo. Y eso es lo que me ayuda cuando yo voy a prender la televisión, de preguntarme si el Espíritu quiere ver esa película conmigo, si el Espíritu quiere hablar de este tema conmigo, si yo quiero chismosear, si el Espíritu quiere chismosear conmigo. Así usted sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y el pastor tendrá un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque ya no me va a preguntar a mí. Pero es una manera, hermanos, de uno preguntar, o sea, ¿puedo hacer esto? Pregúntale al Espíritu que mora en ti, si le agrada, si se siente en paz contigo. Alguien me dijo un día, pastor, un día estaba viendo una película y discutí con mi esposa porque le dije, eso no es nada, ustedes son demasiado exagerados. ¿Qué tiene de malo la película? Y que le dice el Señor, pregúntame si a mí me agrada. Y me dijo esta persona, cuando yo escuché eso, sentí una vergüenza y apagué la televisión y me fui a acostar. Eso es una vida espiritual, hermanos. El Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Con qué propósito? Para darnos la capacidad espiritual que no tenemos por causa de nuestra débil condición. La tercera persona de la Trinidad mora en mí. Eso es grande, hermanos, grande. Cuando usted lea la Biblia, váyase a leer los tabernáculos para que vea lo que hizo Salomón. Lo que le hizo Salomón y no le agradó, y el Señor dijo, yo te escogí a ti para habitar en tu vida. Es grande, hermanos, y el mundo te bombardea con que es que tu pelo es muy corto, es que tu estatura, tu peso, tu color, tus cejas, tu zapato, tu carro, y se nos olvida que tenemos lo más grande dentro, el Espíritu Santo de Dios. Dos factores importantes acerca del Espíritu Santo y su función. Escuche esto, el Espíritu de Dios nos ayuda siempre conforme a la voluntad de Dios. Si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando tú le pidas cosas a Dios y Él no te conteste, te está contestando con un no, y tú en gratitud dices, gracias Señor, porque eso no me conviene. Los no de Dios, los silencios de Dios en su oración son buenos, ¿sí o no? ¿O usted quiere que Dios le dé lo que Él no quiere para usted? Número 2, el Espíritu nos ayuda únicamente cuando obedecemos. Y en este sentido, por eso es que hay cristianos que pueden vivir una vida entera siendo cristianos. Si no obedece, el Espíritu estará, como ya dijimos, el soldado inglés de los de Inglaterra que están así, que no se mueven, y no va a pasar nada. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que el Espíritu Santo está siempre dispuesto cuando velamos y cuando oramos. El nuevo nacimiento consiste en que Dios nos ha resucitado espiritualmente. Me estoy tomando un tiempo extra para terminar porque es importante lo que va al final. El Espíritu Santo nos resucitó con Cristo, hermanos. Tenemos ahora vida en Él y tenemos la capacidad ahora de perdonar, de servir, de tener paciencia, y el Espíritu nos ayuda. Fíjense lo que el apóstol Pedro en su segunda carta nos dice. Si usted quiere, mire la pantalla porque voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Es una versión un poquito más sencilla, así que segunda de Pedro 1, verso 3. Fíjense lo que dice el apóstol. Dice, Dios, yo lo voy a estar leyendo y lo voy a parafrasear, es decir, le voy a agregar palabras para que se entienda más, ¿ok? Dice, Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, es decir, una vida cristiana práctica. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por el Evangelio, por su propia gloria y excelencia. Se dan cuenta que fue Dios quien nos llamó. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, o sea, nosotros los cristianos, luego de escapar de la corrupción del mundo, fíjense, aquí Pedro dice que tenemos que a veces alejarnos de lugares, de personas, por causa del deseo de la carne. Fíjense lo que dice, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser participantes, ¿qué dice? De la naturaleza divina.
¿Qué es la naturaleza divina? Vivir una vida espiritual, vivir lo que dice la palabra, así de sencillo. Y luego dice, por eso, por lo que hizo el Señor en nosotros, deben esforzarse, ahora nos dice a nosotros, para añadir, eso nos toca a nosotros añadir. Dice, a su fe, a la vida cristiana, una buena conducta, es decir, una excelencia moral. Dice, a la buena conducta hay que añadirle entendimiento bíblico. Fíjense, primero dice que hay que añadir a nuestra vida cristiana un buen comportamiento. Pero a ese comportamiento hay que añadirle ¿qué? Entendimiento, porque ¿cómo me voy a comportar si no sé lo que dice aquí? Y luego dice, a ese entendimiento bíblico hay que añadirle ahora dominio propio. Algunos cuando comienzan a adquirir conocimiento como que se medio, ¿verdad? Se inflan. Dominio propio. Tranquilo, Pedro. A eso hay que añadirle la paciencia, es decir, resistencia, aguantar. Y a la resistencia, devoción, entiéndase, entrega total a Dios, entrega a Dios. A la devoción a Dios hay que agregarle o añadirle afecto fraternal, habla del amor al prójimo. Y al afecto fraternal hay que añadir amor, amor sufrido y benigno. Sí, hay una palabra allí, condicional, si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, las virtudes, los ayudarán a crecer y a conocer de manera personal más a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo importante. Y los harán más fructíferos, van a dar más frutos. Y útiles, entiéndase el servicio. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o corto de vista. Aquí habla de ceguera espiritual o un cristiano sin entendimiento. Y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados, como le dijo Jesús a Pedro en el nuevo nacimiento. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado por el Evangelio y los ha escogido por la fe, escuche, procuren, aquí habla de diligencia, que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán de la gracia de Dios, es la palabra. Además, les será concedida una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, notemos que Pedro dice que debemos de esforzarnos en añadir esto. Pablo le dijo a Timoteo, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Es decir, la fuerza que vas a aplicar en la obediencia es confiando en el poder de Dios. No es humana la gracia, es divina. Pedro agrega un consejo final cuando dice, procuren echar raíces en estas virtudes, porque de esta manera, si hacen esto, nunca tropezarán y jamás caerán de la gracia. Esto nos asegura, mis hermanos. Ahora yo pregunto para concluir, ¿qué pasará con aquellos cristianos que no viven una vida práctica y dependientes del Espíritu de Dios que mora en ellos? ¿Qué pasará? Lo mismo que les pasó a los discípulos de Jesús. ¿Cómo reaccionaron los discípulos de Jesús? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su forma de enfrentar la prueba de fuego? Bueno, sabemos que todos huyeron, todos abandonaron a Jesús, todos corrieron por sus vidas, ¿sí o no? Permítanme usar ejemplos como Marcos 14:50, dice, entonces todos los discípulos, ¿cuántos? Dejándole, huyeron. Todos, se quedó Jesús solo. Dice el texto, pero cierto joven envuelto en una sábana, cuando llegó al evento, entiéndase, cuando apresaban a Jesús, dice que le echaron mano y se mandó corriendo desnudo. Parece que Marco, porque está describiendo el libro de Marcos, dice, cierto joven, parece que era el mismo, parece que llegó tarde a la oración y llegó así, ¿verdad? Ya terminaron. Y cuando llega se encuentra con los soldados y que apresan a Jesús. Cuando lo agarran por la sábana, se soltó y se fue desnudo corriendo. Bueno, hermanos, esa reacción de los discípulos es la que tendremos nosotros si nos llegan a perseguir algún día si andamos en la carne. No podremos permanecer. Lo único que Jesús nos enseña que para permanecer debemos de velar y de orar, andar en la palabra y vivir una vida de oración. ¿Ustedes piensan que Jesús se sorprendió por la reacción de sus discípulos? Marcos 14:26 dice, cuando hubieron cantado el himno, eso fue en la mesa de la cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo,
todos os escandalizaréis de mí esta noche, es decir, me van a dejar, porque escrito está. Eso era suficiente para creerlo. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, aquí está la promesa, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, otra vez Pedro, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. Le dijo Jesús, de cierto te digo, Pedro, que tú esta noche, cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar a mí, ¿cuántas veces? 3 veces. Y la tercera con maldición, como quien dice, para que no piense que fue sin querer. Bueno, fíjense, mas él, Pedro, con mayor insistencia, así es la carne, necia, decía, si me fuera necesario, Señor, morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Hermanos, usted conoce el proverbio, antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Antes de caer en cualquier pecado, el primer pecado que hemos cometido es confiar en nosotros. Cuando salimos a la calle, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer cualquier cosa y no nos preparamos en oración y en su palabra, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Yo puedo solo. ¿Por qué todos abandonaron a Jesús? ¿Ustedes creen que ellos querían dejarlo? Pregunto, ¿querían ellos dejarlo? No querían, pero no se llevaron del consejo. No se llevaron del consejo. Es como el niño que ve al papá con la nevera. Papá, yo te ayudo. Yo vi ayer a Superman y ya tengo. Déjame la nevera, o la nevera no, que no sabe, ¿verdad? El refrigerador, que yo lo cargo. Imagínate que el papá le diga, ok, mijo, tostones. ¿Saben lo que son tostones? Hay 3 razones del por qué los discípulos abandonaron a Jesús. Número 1, diga conmigo, la carne es débil. Número 2, porque escrito está. Y número 3, Jesús todavía no había sido crucificado. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu todavía no había descendido en ellos. En Hechos 1:8 Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, van a recibir el poder cuando el Espíritu venga. Y entonces me serán testigos. Significa, entonces van a poder morir por mí. El Espíritu Santo, mis hermanos, Dios nos ha escogido para que el Espíritu Santo more en nosotros. Y el Espíritu en el cristiano, aquí les digo algunas de las cosas que hace. Nos capacita, el Espíritu Santo, nos consuela, nos guía, nos transforma, nos da convicción y nos lleva a toda verdad. Pero el Espíritu Santo hace algo más que a usted no le va a gustar. Pero es lo que Dios quiere. El Espíritu nos va a llevar a donde no queremos. ¿Sí entienden eso? ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dice el Señor en Juan 21, Pedro, antes tú vivías como tú querías, hacías lo que te daba la gana, te vestías y te hacías tus planes, pero cuando venga el Espíritu Santo te va a investir y te llevará a donde tú no quieres? Y Pedro dijo, ¿y Juan? ¿Sabe por qué dijo eso, verdad? No le gustó lo que dijo Jesús y ya estaba buscando invitados, ¿verdad? Bueno, póngase de pie. Fíjense que cuando un cristiano, esto es algo que se escucha mucho, y antes de decir esto quiero ser sensible porque somos seres humanos, somos débiles, cometemos errores. ¿Cuántos de ustedes reconocen que es difícil la vida cristiana? Levante su mano. Es difícil. ¿Cuántos reconocen que es una lucha diaria? ¿Cuántos saben que cada día se pone peor? El mundo está más fuerte, ¿verdad? Eso es cierto. Pero yo les quiero decir algo porque por muchos años yo viví en un engaño como cristiano, donde mi excusa en mi pecado era, ay Señor, es que no puedo. Y yo recuerdo que el Señor un día me dijo, me habló así de frente, me dijo, Fleming, mira, por la razón de que no puedes, es que mi hijo murió, es que envié el Espíritu y les di mi palabra. Es exactamente por eso que parece una excusa que mi espíritu mora allí. Siempre acuérdense, mis hermanos, siempre piensen en esto. Nosotros tenemos un cordero que ha sido inmolado por nosotros. Amén. Ese cordero está derramando su sangre, o derramó su sangre, pero la sangre todavía tiene
efectividad en nosotros. Significa, dice Primera de Juan, que cuando tenemos comunión, escuche esto, cuando tenemos comunión entre hermanos, cuando tenemos comunión, la sangre nos limpia de toda maldad. ¿Usted se imagina eso? Cuando estamos teniendo convivencia entre hermanos, convivencia espiritual, comunión, no nada más pasarla bien juntos, comunión espiritual. Dice que la sangre de Dios, del Señor, nos limpia, nos está limpiando en ese momento, hermanos. Bueno, cuando confesamos nuestros pecados, dice que la sangre nos perdona. Y tenemos un Cordero que cada vez que fallamos podemos venir delante del trono de la gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿usted cree que al saber que Dios perdona todos nuestros pecados, nos debe dar más deseo de pecar más o menos? Bueno, el amor y la gratitud hace que pequemos cada vez menos, ¿sí o no? Al saber que cuando yo fallo, ahí está el Señor listo para perdonarme otra vez. Ahora, si yo peco deliberadamente, nunca confieso y vivo como yo quiero, no es lo mismo. Bueno, porque somos imperfectos, hay una sangre disponible allí. Porque somos imperfectos. Porque somos imperfectos, el proceso de santificación es progresivo y lento. Pero el hecho de que somos imperfectos y la carne es débil no nos da permiso para vivir deliberadamente en dejadez, en negligencia, porque ahí Dios ve otra cosa ya. Ya Dios no está viendo tu imperfección. Leí un dicho en un pequeño banner ayer. Dice, cuando tú cometes un mismo error 2, 3 veces, ya no es un error, es una decisión. O sea, te dicen, cuidado que hay un hoyo por ahí. Tú, ay, casi me caigo. Y tú vas otra vez y te caes, es una decisión. Entonces, cuando tú sabes que tienes debilidades y tú mismo te lleva a esas debilidades, ya no es una falta, es una decisión. Si Dios te dijo, no cojas por ahí, y tú coges por ahí y te caes en el pecado, no fue sin querer. ¿Sí entienden? Entonces el Señor te llama para ayudarte, ayudarnos en este caso, y por su gracia, mis hermanos, nos perdona, nos ayuda, tiene paciencia. Hermano, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Y no nos ha consumido su ira, ¿verdad que no? No, mis hermanos, al contrario, tiene paciencia, nos perdona y nos perdona y nos perdona una y otra vez, hermanos, ahí está. Y fallamos y nos perdona, pero Dios está mirando tu corazón, está mirando si vas en dirección a no fallarle o si tú dices, bueno, ¿quién no falla? Y en dejadez le faltas. Si tú no oras, estás pecando en el pecado de autosuficiencia. Si no buscas su palabra, estás en idolatría. ¿Sí entienden eso? A ver si me calza la garganta. Si no oras, estás en autosuficiencia. Si no estás en su palabra, andas en idolatría, porque andas en tu propio Dios, no en su palabra. Entonces a veces pecamos y no nos damos cuenta que no solamente es mentir, robar, adulterar, esos son pecados muy fuertes. Pero cuando yo ando en mi carne y no voy a su palabra, yo ando con mi Dios, con D minúscula, idolatría. Entonces, la carne es débil, ya vimos, pero el espíritu está dispuesto. ¿Usted cree que Dios no nos va a ayudar? ¿No nos dijo Jesús en Lucas 18 que miren a la viuda que va orando? Dice, miren, le contestó el juez injusto, le contestó, ¿cuánto más vuestro Padre les va a dar las cosas que necesitan? Claro, si le pides una cartera, un carro, a lo mejor te va a decir que no sé. Pero si le pides un corazón nuevo, ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, mejor empleado, mejor cristiano, jamás te va a decir que no, nunca. Santiago dice que si le pides sabiduría en la prueba, sin reproche te la va a dar. Lo que pasa es que esa sabiduría a veces viene como no nos gusta. Cuando te dice, ve, pídele perdón al que tú ofendiste o al que te ofendió, y tú, ay, así no, Señor. Dice, pues entonces ya no te puedo ayudar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos darte gracias. Gracias por ayudarme hasta aquí, Señor, a predicar. Gracias por tu palabra, Señor. No importa, Señor, que pierda la garganta, pero tu palabra llegará, Señor.
yo sé que hay un propósito, mi Dios, y vale la pena el sacrificio, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra, mi Dios. Amén.